Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar el seguimiento, la ejecución de esta metodología que vemos acá para construir un modelo de Machine Learning, de regresión lineal para, para la predicción de precios de vivienda en diferentes distritos en el estado de California, en Estados Unidos. Nosotros ya hemos trabajado bastante sobre que este problema que tenemos nosotros es un problema de regresión y que es un problema que queremos abordar desde la regresión lineal. Y hemos explorado los datos utilizando los métodos info, los métodos value count y el método describe para resumir los datos en forma tabular, y hemos graficado utilizando el método GIS asociado a pandas para histogramas y el método plot también asociado a pandas con parámetro kind, en el que le podemos decir a través de kind si queremos un scatter plot y hacer varios diagramas de dispersión para ver los datos y sus características. Ya lo que vamos a hacer ahora es, después de hacer explícita la función objetivo y practicar la exploración gráfica de los datos, el preparar los datos para los algoritmos de Machine Learning y procesar usando el concepto de pinlines. Entonces vamos a hacerlo completo. Para eso entonces importamos import numpy a cnp y importamos import matplotlib.pyplot as plt para graficar y pandas para el procesamiento de datos. Import pandas as pd y contener nuestras librerías. Lo que necesitamos ahora es nuestros datos, que los vamos a constituir en objetos data frames. Esos datos los vamos a llamar v y van a ser pd.read -csv, la función que nos convierte los datos de vivienda, el archivo de extensión csv, nos lo convierte en un data frames, y cuando lo convertimos en data frames, para preparar los datos, separamos en entrenamiento y testeo, aunque recordemos, antes que nada, pues nuestra situación problemática, que son con b.head, podemos ver que tenemos 9 atributos: longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos y proximidad, que sirven para predecir el precio de vivienda. En este dataset, aquí así como está, en esta carpeta todavía nos aparece con valor. Entonces vamos a cambiarle ese nombre, vamos a decirle ab.rename y le decimos que vamos a renombrar las columnas, columns, con el parámetro columns, y le damos un diccionario en el que las claves sean los antiguos nombres, en este caso valor, y los valores, el valor asociado sea el nuevo nombre, que sea precio, y así él nos cambia ya a precio, una copia modificada. Y para poder que lo implemente o nos actualice nuestro data frames, pues le decimos coma in place true, es decir, cambie en este lugar o modifique el objeto actual, y ya lo modifica. Y cuando lo modifique, le decimos que este data frame lo convierta en un csv con v.toCSV para convertir entonces nuestro dataset de vivienda .csv, un dataset nuevo, en nuestra carpeta de práctica de codificación. Entonces así, pero siempre recordando que dejamos index en los índices en false, que no nos provea de más índices, y con eso corregimos para que ya nuestro dataset siempre nos lo entregue actualizadito, con pues en nuestra práctica con la variable objetivo llamada, que se llame precio, no valor, para que no se confunda con el concepto de valor asociado a los diccionarios o asociado a los atributos.
en el que entendemos valor como los componentes, el valor particular del atributo en el distrito para nuestra situación. Es así, después de tener nuestro CSV ya actualizadito, que lo podemos corroborar otra vez con b.geadd. Bueno, pues entonces para nuestro procesamiento dividimos en entrenamiento y testeo, llamando a la librería Skillr, en cuanto al módulo Model Selection, importando la función train test split test split, en el que bueno, pues le damos los datos v, una tasa de testeo a través de test size, es el parámetro test size, le damos un porcentaje de testeo del 20% y un random state de 513, por ejemplo. Y así él nos dice, bueno, aquí hay un poquito de válida de sintaxis, aquí le dimos el v. Sí, ahí nada más estamos importando la función, entonces por ahora no le damos argumentos, simplemente el nombre de la función cuando estamos llamando a la librería Skillr. Y luego que él nos la traiga, le traemos ahora sí, llamamos a esta función train test split, split de dividir, le damos ahí sí los datos, nuestra test sites en 0.2 y un random states de 513, por ejemplo, para que no siempre nos divida los mismos, y para capturar los que dividió, esos los dos objetos que nos entrega como data friends. En este caso le entra en data friends y entrega data friends. Entonces vamos a llamar al primero de train o nuestra parte de datos para entrenar, y btest, que van a ser los intocables que vamos a utilizar para la prueba. Entonces así tenemos ya nuestro btrain, pero ese btrain va a ser nuestro nuevo v. Entonces v va a ser, lo reasignamos a btrain. Así ya nuestros nuevos datos son los que se destinó, la muestra que se destinó para entrenamiento, la que se destinó aleatoriamente, gracias a la función trainTestSplit del módulo Model Selection de Skillr. Y cuando ya los tenemos divididos, nos ocupamos de la parte de primero explorar nuevos atributos a través que sean buenos buenos predictores. Entonces para ello pues veremos, según la metodología, pues ya hicimos la separación, vamos a explorar correlaciones y adicionar atributos. Entonces para ello pues para explorar correlaciones construimos la matriz, una matriz simétrica que tiene las correlaciones en las que podemos ver los atributos, las correlaciones en cada par de atributos que hay en el data frames, a través del método cord. Entonces escribimos b.cord, que nos da la correlación de Pearson entre los atributos, y así podemos ver la correlación entre antigüedad y longitud, entre la correlación entre latitud y longitud, que es negativa, casi de -1, diciendo de que mientras que el uno aumenta el otro disminuye. Y también las correlaciones, las que nos interesan son las correlaciones con respecto al precio, es decir, las correlaciones en la última columna de esta matriz, porque nos entrega entonces cómo están correlacionados los demás atributos con ella. Y así vemos que hay correlaciones muy pequeñas, solamente hay una correlación grande de .93, de casi 0.7,
con los ingresos. Entonces, que es el precio de vivienda por distrito está muy correlacionado linealmente, positivamente, con los ingresos. Para ya ver eso bien, entonces nosotros estas correlaciones le agregamos un grafiquito que nos muestre esas correlaciones, cómo están clasificadas, la forma estándar de las correlaciones. Aquí voy a mostrárselas. Aquí voy a mostrárselas con este grafiquito que les voy a traer aquí, este que vamos a pegar aquí en nuestra práctica de codificación. En esta práctica pegamos esta en una línea de texto de nuestro cuaderno y él nos trae las correlaciones y nos muestra que en la primera fila que las correlaciones son las que más nos interesan, son las correlaciones cercanas a 1 y las correlaciones cercanas a -1. Una correlación de 1 se ve como en el scatter plot o diagrama de dispersión de los dos atributos relacionados, se ve como una función lineal dependiente positiva, una función creciente, mostrando que mientras un atributo crece, el otro también. Y de punto 8, pues nos muestra como una aglomeración de los puntos alrededor de una línea recta dependiente positiva. De punto 4 más o menos se ve como una aglomeración alrededor de alguna recta dependiente positiva, y de 0 no se ve ninguna configuración lineal entre los datos. Entonces cuando hay correlación de 0, pues decimos correlación de Pearson de 0 corresponderá a que no hay correlación entre los datos. Y así vemos también de manera análoga para la correlación negativa de -0.4, los puntos se ven más o menos aglomerados alrededor de alguna recta dependiente negativa. De -0.8 se ven aún mejor aglomerados alrededor de una recta dependiente negativa, y de -1 efectivamente todos quedan alineados alrededor de una recta dependiente negativa. La segunda línea nos muestra que la correlación de 1 no tiene que ver con el valor de la pendiente, entonces que si es dependiente positiva la correlación será de 1. Si la pendiente es 0, pues no hay correlación definida, correlación de Pearson definida, y para correlación de -1 tendremos, eso también es independiente de la pendiente, de la recta, entonces que sea dependiente negativa. Y también puede que entre los datos haya alguna relación, como las que se pintan en estos skaters en la tercera línea, pero en ese caso diremos que la correlación es 0, es decir, que no hay correlación lineal entre los atributos. Hay algún tipo de correlación, pero ese tipo de correlación no es lineal. Y así, para nosotros, cuando vimos acá, podemos pedirle que de nuestra matriz de correlación, pues pedirle que nos muestre la columna de precio para establecer, ver más claramente los que están correlacionados con el precio y ordenarlos con punto sort values, y él nos lo ordenar de menor a mayor, mostrando los de primero a los más correlacionados negativamente y de último a los más correlacionados positivamente. A veces se acostumbra mejor agregarle el parámetro ascending en false para que no nos ordene de manera ascendente como está ahí, sino de manera descendente, y así los más correlacionados positivamente estar arriba y los más correlacionados negativamente estar abajo. Y así vemos de que la latitud está correlacionado negativamente, es el más correlacionado negativamente con una correlación de -0.14, y el más correlacionado positivamente son los ingresos. Uno puede pedirle que le muestre el scatter de esos datos más correlacionados con la función, desde el módulo plotting, la función scatter matrix asociada a pandas. Entonces, tomamos de pandas punto scatter matrix, perdón, el módulo plotting, y de él importamos la función scatter matrix, y con esta función entonces la llamamos y le pedimos que nos grafique las columnas, solamente las columnas
que le indiquemos. Entonces queremos el precio, el scatter del precio con respecto a los más correlacionados, que son los ingresos y, y, la, y la latitud. Y pues le puedo, con un parámetro fixSize, pues controlar el tamaño de esta cuadrícula de scatter plots, una cuadrícula de 3×3 de 9 gráficos, en el que la diagonal principal nos va a dar los histogramas de los atributos, dado que si compara el precio consigo mismo, pues no nos interesa la comparación, porque ya sabemos que va a dar una recta dependiente positiva, va a dar la función identidad. Entonces así le ponemos por ahí 8×6 y él nos grafica. Se demora un ratico. Aquí nos muestra que un error en cuanto a las claves precio, ingresos y latitud. Iremos a ver qué sería latitud, precio, ingresos. Esos son los que están. A ver, miremos en nuestro. Aquí está latitud, precio, ingresos, así se llaman. Y hemos tomado B de precios. Bueno, de pronto uno le dice es que cuando le da una lista, se la da a ella por aparte en una lista de Python. Es decir que la anotación de corchetes debe ser doble en este caso. Y de esa manera ahí sí nos construye el scatter plot. Y vemos que efectivamente el precio con el ingreso, acá, el precio con el ingreso están, aquí el precio con el ingreso están correlacionados positivamente, mientras que la correlación entre la latitud y el precio no se le nota ninguna configuración, es decir, a partir del scatter no vemos ninguna correlación lineal entre la latitud y el precio, porque también la correlación lineal entre los dos es muy pequeña. Y para acabar de precisar o ver más de cerca la correlación entre el precio y el ingreso, nos sugiere Guerón el que uno grafique. Bueno, eso ya lo vimos, el gráfico de ver los ingresos con respecto al precio, cuando hicimos la exploración gráfica de los datos, en el que veíamos cómo, bueno, ahí estamos graficando la latitud y la longitud. En este caso veámoslo con b.plot y le pedimos con kind que nos grafique un scatter. De aquí ya no vamos a hacer cuadrícula, un scatter en el que x sean los ingresos y y sea el precio. Y vemos acá más de cerca y vemos que hay una anomalía en los datos de vivienda. En el censo, los científicos, los recolectores de datos, no, los precios de vivienda mayores a 500.000 los dejaron todos en 500.000. Entonces ahí vemos como el scatter está acotado superiormente por 500.000 y hay otros comportamientos anómalos alrededor de más o menos 450.000 y 350.000 y algo así como 280.000. Para que los modelos de Machine Learning no aprendan estas anomalías, uno podría filtrar esos datos de nuestro data frames y construir el modelo con los datos filtrados. Es una elección que sugiere Guerón. Y después de explorar pues las correlaciones, pues uno ve que efectivamente no hay muchos atributos correlacionados con el precio. Uno quisiera de pronto crear unos que estén mejor correlacionados. Y en este caso, pues uno viendo la información de nuevo acá arriba, uno ve que más que saber el número de habitaciones por distrito totales, sería bueno saber cuántas habitaciones por hogar hay. Más que saber los dormitorios, sería bueno saber cuántos dormitorios por habitación hay. Y también, que más que saber la población total por distrito, mejor saber la población por hogar. Entonces, esos atributos se vuelven una buena posibilidad para explorar correlaciones. Miremoslo a ver. Los creamos, creando nuevas columnas. Así creamos, por ejemplo, el de dormitorios por
habitación como la columna de dormitorios dividido la columna de hogares y B, la columna de habitaciones por hogar, pues se obtiene dividiendo la columna de habitaciones dividido la columna de hogares. Y al tercero que hemos dicho, bueno, pues la columna, una nueva columna, un nuevo atributo, que sea el nombre, la población por hogar. Y ese lo obtenemos de la columna de población dividido la columna de hogares. Y de esta manera, entonces ya tenemos tres nuevos atributos. Y ahora veamos cómo están correlacionados con el precio. Entonces b.cort para ver la matriz de correlaciones, punto precio para ver la columna solamente del precio, punto sort values para ver las ordenadas y con parámetro ascending false para ver las ordenadas pero de mayor a menor. Entonces así vemos que hemos ganado, por ejemplo, el atributo de habitaciones por hogar, también muy cercano a correlacionarse con los ingresos, mejor que la correlación que tenían las habitaciones. Tenemos mejor correlacionada la población por hogar que la población misma y mejor correlacionado que la longitud, los dormitorios por habitación está mejor correlacionado negativamente. Entonces así pues obtuvimos otros atributos que mejoran la correlación con respecto a los demás y podrían ser entonces mejores predictores. Bueno, entonces eso los vamos a considerar esos tres en nuestro conjunto, en nuestra construcción del modelo. Lo que se busca es entonces construir un modelo con y sin ellos para comparar desempeños y quedarnos con el modelo que mejor se desempeñe, que mejor nos prediga el precio de vivienda en los distritos de California en esta situación. Entonces luego de haber hecho ya esta adición de atributos y ver que mejoraban las correlaciones, vamos a llenar los datos faltantes, luego a codificar las variables categóricas y por último estandarizar los datos para también presentar el inicio a cómo estos procesos de preprocesamiento de datos los podemos sintetizar y automatizar mejor con el concepto de crear una canalización o una composición de operadores que nos hagan toda esta tarea que estamos haciendo, en este caso, las tareas de adición de atributos, de llenado de datos faltantes, de tratamiento de datos categóricos y de escalamiento de datos. Entonces, sigamos entonces con llenar los atributos faltantes. Llenar los atributos faltantes. Entonces, para eso, pues ahí se pueden hacer de tres maneras. Una manera es que cojamos los datos y borremos con el método dropna todas las filas de correspondientes al atributo que tenga datos faltantes. Entonces todas las filas o distritos equivale a borrar toda la información de ese distrito solamente porque le falta en cuanto a dormitorios haya dado datos faltantes. Recordemos que si vemos con b.info nosotros vemos de que datos faltantes encontramos en el atributo de dormitorios 16.348 y tiene que también haber datos faltantes 16.300, tiene que haber 16, más o menos 150, miren que en total hay 16.512 y en aquí hay no nulos en dormitorios 16.348, así ahí falta más o menos
150 datos faltantes en estos dos atributos. Este los tiene porque los hereda de haber definido dormitorios, por habitación a partir del atributo dormitorios. Entonces, lo que vamos a hacer es indicarle con subset cuáles van a ser las filas con respecto a las que va a hacer el borrado, y esas columnas van a ser la de dormitorios, pero es suficiente con este porque ya al borrar las filas no faltantes de este son las mismas de dormitorios por habitación, puesto que dormitorios por habitación se creó a partir de dormitorios, y ya con eso él borra, nos da una copia, nos borra los datos faltantes, y así uno ve que con punto info ya los datos faltantes ya borró muchas líneas. Entonces ya todos los atributos tienen solo 16.348 datos, mientras que antes tenía 16.512 los otros atributos, a diferencia de dormitorios y dormitorios por habitación. Entonces perdimos mucha información. Esta opción de borrar toda la fila, toda la instancia, cada instancia por cada valor faltante que haya en la fila, es una opción muy mala porque se pierde demasiada información. Miren que aquí se perdieron la información de 150 distritos. Y en ciencia de datos es muy importante no perder datos, no perder información. Entonces esta opción es bastante mala. Otra de las opciones, como para no perder la información de todos los atributos, es solamente borrar el atributo, que se hace con v.drop y le borra, le dice que va a borrar dormitorios, y como va a trabajar por columnas, con axis igual 1, también lo puede decir a través de una lista. Entonces por si es que va a borrar más, en este caso nada más, bueno, borraremos dormitorios, en realidad si borramos más, dormitorios y dormitorios por habitación, dormitorios por habitación, dormitorios por habitación, y entonces ya con eso pues nos los ha borrado y podemos verificar con punto info, ver qué fue lo que pasó, y vemos que ahora sí hay 16.512, solo que ya los atributos de dormitorios y dormitorios por habitación los hemos perdido. Pues hemos perdido también muchísimo, porque esos dos también podrían ser buenos predictores, y sobre todo el que hemos creado a partir de dormitorios, que hemos visto que tenía una mejor correlación que solamente dormitorios. Entonces, esta opción también no es muy viable, en ese sentido. La mejor es llenar los datos faltantes con, por ejemplo, la media, la mediana o la moda. En este caso vamos con la mediana, calculamos la mediana, pero del atributo. Entonces b.dormitorios, en esa columna calculamos la mediana con el método median, y teniendo la mediana le decimos que al DataFrames, en la columna de dormitorios, lo llene con la mediana. Entonces, bueno, pues fill NA, llene los datos faltantes, fill de llenar, fill NA, datos faltantes, con la mediana, median, y listo. Entonces ya con eso él en la columna de dormitorios llena con la mediana, aquí es mediana, así le llamamos a la variable, y mediana, aquí está mediana, aquí ya queda bien. Entonces, bien, esta sería la mediana, pero de dormitorios. Y debemos de calcular también, como vamos a imputar, hay datos faltantes en dormitorios por hogar, entonces también calculemos la mediana de dormitorios por hogar de PH, y lo calculamos b.drop
dormitorios por habitación, y le calculamos la mediana con median no más. Entonces así nos queda la otra mediana. Llenamos con la mediana a la columna de dormitorios, con la mediana de los dormitorios, y llenamos con la mediana de punto a la columna de dormitorios por habitación, dormitorios por habitación, también punto fill NA, y la llenamos con la mediana de esa columna, mediana de pH, y ya con eso él nos llena con la mediana de cada uno de ellos. Aquí mediana dormitorios no está definido, miremos a ver, mediana dormitorios, aquí la teníamos calculadita, mediana dormitorios, aquí está dormitorios, mediana dormitorios, está bien copiada, mediana dormitorios, creo que ahora sí, vamos a ver, aquí DataFrame no tiene atributos dormitorios por, vamos a ver, miremos a ver si v.dormitorios, aquí le pusimos dormitorios por habitación, aquí nos faltaba ese, y ahora sí, aquí median de pH no estaba definido, bueno, ahora sí, mediana, aquí es mediana de pH, esta es mediana de pH, y ahora sí llenamos, y es mediana, aquí le ponemos el nombre mediana, ahí queda. Entonces ahora sí nos ha creado una copia modificada del llenado y podemos verificar que efectivamente ya nos llenó esos datos faltantes. En cada uno de ellos vamos a ver, pues por ejemplo, si le pido bueno, vamos a partirlo por aparte acá, dado que esta es una copia modificada. Entonces a este que llenó, digámosle cómo quedó, punto info, y bueno, él dice que como es una sola columna, entonces el método info no está definido para arreglos de NumPy, porque no, bueno, para series. Entonces una manera de verlo es transformar este en un data frames. Entonces le decimos pd punto data frames, y donde el nombre de la columna sea dormitorios y los valores sean estos hallados aquí. Cerramos, y ahí sí le podemos poner el método info si queremos ver qué fue lo que pasó. Aquí nos dice pd.dataframes. Sí, para construirlo de esta manera, pues lo que quiero hacerlo es construirlo a partir de un diccionario. Entonces le voy a dar el diccionario para construir dataframes, y data a ver, sí, aquí es dos puntos, bueno, es un diccionario de Python, y así ya nos muestra que dormitorios tiene 16.512 valores no nulos. Entonces ahora sí los ha llenado, y aquí podríamos pedirle que hubiera llenado, bueno, aquí le debemos decir siempre con dormitorios respecto a qué columna. Entonces así vemos que él no lo va a llenar, no los llena pues efectivamente con la mediana que le digamos. En este también podemos ver lo mismo. Entonces así ve uno como el método fillNA sirve, y usted le tiene que indicar a qué columna va a llenar y con qué valor va a llenar los datos faltantes. Esa es la mejor opción, porque sabemos que entonces la nueva mediana en la columna va a ser la mediana
original, puesto que se imputó fue con la misma mediana, se repitió la mediana otra vez. Entonces la mediana nueva va a ser efectivamente la mediana original. Entonces así es como si uno no hubiera modificado nada y así los algoritmos de Machine Learning pueden trabajar bien. Pero a nosotros nos interesa no imputar de esta manera, sino utilizando Sklearn. Y para eso entonces tomamos de Sklearn el módulo impute y de él importamos a simple imputer y cuando la tomamos a simple imputer, a la clase simple imputer, la instanciamos como un objeto imputador que va a ser la instanciación de simple imputer donde le digo la estrategia de imputación que va a ser en este caso la mediana, se lo digo a través de una cadena, aquí median, median, entonces va a ser a través de la mediana y él ya con eso creó un imputador que lo voy a poner a entrenar con los datos. Entonces para eso yo de los datos voy a tomar solamente la parte numérica porque él me va a calcular la mediana de cada uno de los atributos. El imputador va a calcular la mediana de cada uno de los atributos y va a imputar en cada columna, va a llenar los datos que hayan en cada columna faltantes con esa mediana. Aunque en este caso no tenemos sino un solo atributo que tiene datos faltantes en un solo atributo, en él los demás no tienen datos faltantes. Eso es bueno para aprender a saberlo, porque cada vez que el modelo le lleguen nuevos datos, puede que los nuevos datos ya les falten datos en los otros atributos. Entonces, entrenamos al imputador, lo ponemos a entrenar con el método fit, lo ponemos a entrenar con los datos que tenemos, pero solamente los datos que sean numéricos, dado que la mediana nada más está definida para datos numéricos. Entonces construimos un data frame numérico quitándole punto drop, quitándole la columna de proximidad a nuestro data frames. Entonces axis igual 1 y así tengo un data frame numérico y ese es el que lo pongo a entrenar con bnum, lo pongo a entrenar con él y él en este momento entonces lo que hizo fue estimar todas las medianas de cada uno de los atributos y si uno las quiere ver pues le dice al imputador que le muestre las estadísticas con este atributo statistics subguión y él nos muestra las medianas y uno se quiere ver que efectivamente ya son, le pide a V que le calcule median a todo el data frames y él le muestra efectivamente las medianas de todos a v.num porque nada más a la parte numérica y así nos muestra que miren que nos quedó para el primer atributo menos 1.18 por 10 a la 2 3.45 por 10 a la 1 ahí está, todos son los mismos se lo puede pedir para que quede igualito con punto values para que esta serie se transforme en un arreglo de NumPy y ver que efectivamente tienen los mismos arreglos. Entonces, efectivamente, él ya calculó la mediana de todos, pero todavía no los ha llenado, no ha implementado eso. Entonces, para eso, al imputador le digo que aplique el método fit, el método transform, aplique a bnum, a nuestro dataframe numérico, y así él en este momento hace el llenado y ese llenado pues lo guarda en una matriz X, xnum, un arreglo de NumPy. Ese arreglo de NumPy entonces tiene ya las columnas llenas con las medianas y uno puede recuperar ese data frames
con B, lo llamaremos venums imputado, IMP, y con pd.dataframes uno toma este arreglo de NumPy, unas columnas que van a ser las mismas columnas del dataframe que tenían antes de ser procesado, desde venums.columns y unos índices que va a ser los de venums, los que tenía antes, .index. Y así recuperamos nuestro data frame y podemos ver que ya v nums imputado .info, podemos ver que ya efectivamente ya no tiene valores faltantes. Ya no tiene valores faltantes los dormitorios y los dormitorios por habitación. Ya no. Entonces, en este caso llenó con la mediana a dormitorios de la columna de dormitorios por habitación y con la mediana de dormitorios que no tiene que ser la misma. Entonces uno ve las ventajas de que los hizo en este caso a la vez. Y después de haber imputado los datos, ya seguimos con la parte del tratamiento de los datos categóricos. Aquí vamos a ver. Ya después de llenar los datos faltantes, vamos a ver codificar los datos categóricos, que lo hacemos de dos maneras, para luego estandarizar los datos. Entonces, bueno, vamos entonces a... El tratamiento de datos categóricos tiene una manera con sklearn, que es con sklearn le traemos del módulo preprocessing, importamos esta clase que se llama, siempre se me olvida el nombre de esta se llama, siempre son, la segunda que vamos a utilizar es OneHotEncoder y esta es, se me va, vamos a tener que mirar el libro de Guerón para recordar ese nombre. Entonces recordar el nombre de esa clase, que es la que nos va a permitir la primera codificación, la codificación más simple, que va a ser, ella se llama Ordinal Encoder. Es la más simple, Ordinal Encoder. Ordinal Encoder. Y bueno, entonces vamos a crear un codificador, pongámosle codificador simple, ordinario, el primero, que va a ser tomando esta clase, instanciándola a Ordinal Encoder. Vamos a instanciarla, aquí no tenemos que decirle nada más, ya tenemos nuestro codificador simple y ese codificador lo ponemos a entrenar, a codificar los datos y a que nos dé la transformación de una y que la guarde en X codificado simple o simplemente codificado. Aplicamos el método fit transform, que es que él al mismo tiempo pues haga la codificación y inmediatamente transforme los datos. Entonces, ¿a quién? A nuestro B categórico. Entonces necesitamos que tomemos un B cat, un atributo categórico, el que vamos a transformar, el B categórico, que va a ser dv, por tomar la columna de proximidad, y esa es la que nos va a imputar. Entonces así importamos a B categórico y de esta manera vamos a ver qué nos dice acá.
nos dice, bueno, y aquí él espera que el arreglo que le entre sea 2D, y cuando lo imputas de esta manera, con notación de punto, te queda 1D. Si lo puedes ver con punto dim, punto ndim, puedes ver que, bueno, aquí, cuando lo creas, él lo crea, ese vcat creado de esa manera, su dimensión ndim va a ser de 1. Necesitamos para que entre a FitTransform que sea de 2, y para eso lo podemos hacer así. Podemos decir, bueno, pues tome v la columna de proximidad a través de una lista para que nos den data frames. Entonces aquí nos tomamos a proximidad. Entonces cuando se lo pedimos la columna de esta manera, a través de la anotación con corchetes y dándole una lista de las columnas categóricas, en este caso una lista que tiene un solo elemento, ya él nos lo crea el objeto dos dimensional, y de esta manera él sí lo codifica. Y cuando lo codifica puedes ver ese objeto transformado, pues X codificado de manera simple, mostrar que es un arreglo en NumPy, mostrar las primeras 10 filitas. Entonces ahí está las primeras 10 y ver cómo nos codificó las primeras 10, código simple, está bien, es X mayúscula, y ya mostrar que efectivamente las primeras categorías, la primera la asignó el 3, la segunda el 1, y las otras el 0. Pero podemos también pedirle como y ver, bueno, y cómo era que estaba antes las cosas. Y uno con vcat también le puede pedir vcat, pedirle que me muestre las primeras 10 filas, y él mostrarnos que efectivamente pues a estar cerca de la bahía le asignó el 3, a estar en el interior le asignó el 1, y a estar a menos de una hora del océano le asignó el 0. Entonces estar cerca a la bahía le asignó el 3, y estar a menos de una hora del océano le asignó el 0. Entonces le asignó números muy distantes, el 0 y el 3 son muy distantes, una distancia de 4 unidades, de 0 a 1 va 1, de 1 a 2 va 2, de 2 va 3, una distancia de 3 unidades. Números muy distantes para clases que están muy cercanas, siento que son atributos que son muy cercanos, estar cerca de la bahía y estar a menos de una hora del océano. Y también al último, a estar cerca al océano, le asignó el 4. Entonces estar cerca del océano le asignó el 4, y mientras que estar cerca de la bahía le asignó el 3, y el de 0 a estar a menos de una hora del océano. Entonces el gran problema es que le hubiera, a estar cerca del océano, le hubiera asignado un 4, y estar a menos de una hora del océano el 0, números tan supremamente distantes. Así él va, si damos esta codificación, él va a aprender que los precios de vivienda para valores distantes, para categorías distantes, van a estar distantes, y no debería ser, porque estar a menos de una hora del océano debe tener un precio muy cercano a cuando está cerca al océano. Entonces, esta codificación es por esa razón que genera problemas y por eso es mejor la one-hot encoder, no la que codifica por cada subcategoría un número entero no negativo, sino solamente por cada subcategoría asignarle un 1 o un 0. Entonces, en este caso, vamos de sklearn from sklearn punto preprocessing. Preprocessing importamos ya no de ese módulo, no a ordinal encoder, sino a one-hot encoder. Y con esta clase ya tendremos una codificación en la que va a generar, tenemos un solo atributo categórico y va a generarnos 5
uno por cada subcategoría. De tal manera que en cada subcategoría los valores van a ser de 1 si en la instancia, si el distrito tiene esa subcategoría. Y va a ser de 0 si no la tiene. Entonces siempre en esa columna nada más encontraremos ceros y unos. Bueno, entonces vamos a crear nuestro codificador OneHot. OneHot, llamémoslo así. Ese codificador instanciando la clase OneHotEncoder y para instanciarla lo creamos entre paréntesis. Ya teniendo ese codificador, pues le decimos que nos cree la copia transformada x codificado OneHot, el x codificado OneHot, y con el codificador OneHot, entonces aplicándole el método .fit transform y aplicándole a venum a nuestra variable categórica. Nuestra variable categórica bcat. Y así él no lo creó. Y ahora para recuperar, bueno, podemos mostrar este bueno, cuando él lo crea, él crea una matriz dispersa. Porque, pues como vemos, al crearnos 5 atributos, uno cambiado por 5, en realidad ha creado entonces una matriz muy grande de 20.640 filas, bueno, 16.640 creo que nos quedó, algo así, por ahí, nos quedó de 16.512, nos creó una matriz de 16.512 filas y 5 columnas llenas de ceros y unos. Entonces, para ahorrar el espacio de memoria que guardar esta información hace, él crea una matriz dispersa en la que solamente dice la información para en qué ubicación están los unos, y ya se sabe que el resto van a ser ceros. Entonces, para uno ver la matriz como tal, le pide a que este objeto creado, esa matriz dispersa, la convierta con toArray en un arreglo de NumPy, y así vemos efectivamente las 5 columnas, en este caso con las 3 primeras filas y las 3 últimas. Y así vemos cómo nos quedó la codificación. Entonces en esto consigue la codificación OneEncoder es mucho mejor para nuestro caso porque los atributos tienen en cuanto a proximidad, el atributo de proximidad tiene subcategorías cercanas entre sí. Entonces por eso que la codificación OneEncoder se vuelve muy interesante para nosotros. Y ya después de mostrar las dos formas de codificación y la que vamos a adoptar, no a la Ordinal Encoder, sino a la OneHot Encoder, pues vamos a ver dentro de nuestro proceso que lo que nos falta es estandarizar los datos y mostrarlo de el concepto de P-Lines. Pues bueno, para estandarizarlo pues tomamos también de sklearn, ya de también del módulo preprocessing, importamos standard scaler, y de él pues nos va a hacer que los datos numéricos que nosotros tenemos, venums, pues nos lo va a transformar de tal manera en tener un nuevo data frame numérico que vamos a crear, uno nuevo que vamos a llamar transformado o estandarizado, restándole a cada dato la media del atributo y dividiéndola por la variabilidad del atributo, y así, o la desviación estándar del atributo, y así tener que en la nueva colección de datos numéricos pues ya tengan media 0 y variabilidad 1.
entonces ya se muevan, ya sean más fáciles para procesar por los algoritmos de Machine Learning, dado que los algoritmos de Machine Learning no trabajan muy bien con datos, con atributos que estén moviéndose en rangos de escalas diferentes o muy disímiles. Entonces, bueno, pues creemos nuestro estandarizador a través de instanciar esta clase standard scaler, y no tenemos que decirle nada, y ese estandarizador, entonces bueno, pues vamos a ese estandarizador, le aplicamos otra vez el método fitTransform aplicado a nuestro DataFrame numérico, y ya con eso él me crea el nuevo un arreglo en NumPy. En este caso lo deberíamos llamar mejor X, porque quedó un arreglo en NumPy y nosotros queremos el V. Entonces, para tener el V, lo recuperamos con el método que aplicamos ahorita de a través de el constructor de DataFrames pd.dataframes. Le damos ese arreglo que acabamos de construir, ese arreglo en NumPy con una lista de columnas que sean las del DataFrames numérico que teníamos, de nums.columns, y unos índices los que tenía, los índices que tenía el DataFrame numérico. .index con el método index, y ya con eso tenemos nuestro DataFrame estandarizado. Y ya con nuestro DataFrame estandarizado, pues ya con eso nosotros podemos verlo, ver cómo nos quedó. Entonces pedimos nuestro venum estandarizado, control C, control V, y pedir que nos muestre las 5 primeras instancias, y ver que efectivamente tenemos ya los atributos que teníamos ya antes, con los adicionados también, pero estandarizados, y vemos que ya los valores cambiaron, y podemos ver cómo cambiaron con el método info. Bueno, el método describe mejor, describe, que nos da el resumen de los atributos numéricos, mostrándonos que nos quedaron estandarizados con desviación estándar 1 y media 0. Y así tenemos todo el proceso de preprocesamiento de datos que queremos automatizar a través de el concepto de pipelines. Y con este concepto de pipelines, pues nosotros vamos a sistematizar todo el proceso. Entonces vamos a crear desde sklearn, desde sklearn, vamos desde el módulo pipeline, vamos a importar la clase pipeline, y cuando la tenemos, pues construimos una canalización, una composición de operadores, la secuencia que queremos para transformar nuestros datos. Entonces, bueno, pues esa secuencia la llamamos canalización, y esa canalización pues la creamos trayendo la clase pipelines, actuando sobre una lista de tuplas, en la que en este caso tendremos para los datos numéricos simplemente el procesamiento, la parte de imputación de datos, y la parte de codificación de datos categóricos la vamos a dejar para la otra parte. La dejamos solamente la parte
imputación de datos faltantes y la parte de, y de estandarización en el pipeline. Entonces, la segunda tupla va a ser para esa. Entonces, en la primera tupla va a tener el nombre de que lo que vamos a hacer es imputar datos faltantes. Lo vamos a hacer a través de la clase. La clase, nosotros para imputar la hemos llamado la clase, miremosla aquí, con qué fue que imputamos. Aquí vemos que habíamos imputado con la clase Simple Imputer del módulo input de Scalar. Entonces, Simple Imputer es la que vamos a traer aquí. Simple Imputer. Esa es la que no traemos. Y en la otra, pues la otra parte del proceso es estandarizar. Entonces, estandarizar. Y que va a hacer con la clase Standard Scalar. Standard Scalar. Y con eso él nos hace ese doble proceso. Standard Scalar, aquí tenemos que vigilar que este paréntesis como que nos está sobrando uno. Vamos a revisar. Entonces tendremos, aquí se nos fue un paréntesis de más y se nos perdió un corchete. Vamos a ver aquí este corchete. Creo que ahí ya nos quedó todo bien. Era que nos faltaba un corchete. Porque el pipeline recibe una lista de tuplas, donde cada tupla indica el nombre del operador y la clase que lo va a realizar. Y así creamos nuestra canalización. Y ya la canalización la ponemos a que opere sobre nuestro V. Entonces la canalización la ponemos a que opere sobre nuestro V numérico, en este caso, porque nada más esto va a trabajar sobre los datos numéricos. Y la canalización debe de ejecutarse. Aquí creo que tenemos que decirle además fit transform y él ya nos hace la transformación, nos hace la imputación y la estandarización de una, nos hace todo en un solo paso, nos hace todo. Y podemos notarlo, como verificarlo, pero así lo logramos pues como automatizar esos dos procesos a través de una sola función y un solo llamado. Lo podemos notar recuperando de este arreglo de NumPy el DataFrames original y viendo que ya imputó y estandarizó. La estandarización sí la vemos por los valores que tenemos acá, porque vemos que son valores pequeños. Van a ser, recordemos que de media 0 y desviación estándar de 1 y que ya no hayan datos faltantes. Pero entonces esa parte sí se las voy a dejar para el próximo manera de tarea. Simplemente recuperan el DataFrame a partir de acá. Y no olviden pues suscribirse a este canal en el que ya estamos terminando el proceso ya consolidado de preprocesamiento de datos para ahora sí abordar el modelamiento, para ver, comparar tres modelos, el modelo de regresión lineal, el modelo de árbol de decisión y el de random forest o bosque aleatorio, para ver cuál de todos se desempeña mejor para nuestro conjunto de datos, es decir, cuál predice mejor el precio de vivienda. Muchas gracias.